Hablemos ahora de lo que es BIM, como una de tantas maneras de luchar con la problemática que existe en la construcción, ¿sí? BIM es un acrónimo de una serie de palabras en inglés que significa Building Information Modeling, o en traducción directa, modelado de información para la construcción. Y en resumidas cuentas es lo que ustedes ven a la izquierda. Es una representación, ¿no?, de lo que nosotros queremos construir en una base de datos, es decir, un conjunto de información que se muestra de manera ordenada, gráfica, ¿no?, visible y fácil de inspeccionar. Es construir virtualmente lo que nosotros queremos proyectar. Entonces, un modelo BIM es eso, una representación de lo que queremos construir. BIM o Building Information Modeling puede entenderse así, ¿no? Building, que significa construir, o edificio, o edificación, ¿no? Aunque también debemos de incluir aquí a las obras de infraestructura vial, obras de infraestructura lineal, obras de infraestructura civil. Información, que es el corazón de lo que nosotros vamos a hacer, porque necesitamos datos, necesitamos información para tomar buenas decisiones. Y modeling o modelado, que significa colocar ordenadamente o relacionadamente cada uno de los elementos o datos que nosotros vamos a colocar para detallar nuestro modelo. El modelo es ese conjunto de información. ¿Listo? ¿Por qué modelamos? Modelamos para construir dos veces. Cualquiera que haya tenido la suerte y la oportunidad de construir dos veces un mismo edificio o un mismo tipo de edificio, por ejemplo, un departamento, se habrá dado cuenta que la primera vez encontramos muchos problemas y la segunda vez, pues simplemente ya los hemos vivido e intentamos no cometer los mismos errores. Esa lógica de tener una simulación previa es la que nosotros ejecutamos a la hora de tener un modelo. Es decir, generamos como a la izquierda un modelo digital que representa las diferentes partes o sistemas que tiene nuestro edificio, como por ejemplo el sistema estructural, como por ejemplo el sistema de aire acondicionado, como por ejemplo el sistema de bandejas eléctricas, los cuales necesitan una ubicación, una posición, un soporte, una dureza, una resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es modelarlo, es decir, representarlo espacialmente y con todos los datos necesarios para que un experto en construcción o un equipo de construcción pueda validar que el diseño que nosotros estamos ejecutando pues tenga la menor cantidad de errores posibles. Es decir, entregar un proyecto coordinado para no lidiar con esos problemas en la etapa de construcción. Es decir, construir dos veces. Y definitivamente este concepto, estoy seguro que todos lo han conocido, todos lo han visto antes, pero me gustaría eh, profundizar en el hecho de que este concepto ha ido evolucionando muchísimo, ¿sí? Empezó como una herramienta, pues a priori podríamos decir que estamos reemplazando AutoCAD por Revit, y lo cual es bastante cierto. Es decir, estamos pasando de hacer planos 2D con líneas y hatches y rectángulos y puntos a generar elementos 3D. A simple vista solamente parece eso. Y es más, así lo hemos empezado a comprender todos, incluyéndome. Pero si nos damos cuenta, requerimos de un equipo de gente que supervise, revise o contraste lo que se está proponiendo por cada una de las especialidades para lograr esa coordinación. Es decir, el modelo no es uno solo, sino está compuesto de varios submodelos, subpartes, para que luego estas al integrarse puedan ser revisadas por un equipo o puedan ser revisadas por cada uno de los especialistas. Es decir, al comienzo todos queríamos hacer solamente modelos, queríamos modelar, pero tal vez una segunda etapa requiere de que nosotros tengamos un equipo de coordinación que resuelva, identifique estos problemas y genere un proyecto coordinado. Creo yo que la mayoría de nosotros hemos llegado hasta esa etapa. Lo que pasa es que hay una evolución más, ¿sí? La siguiente evolución es el proceso de contrataciones, de procura, ¿no?, que se tiene para lograr tener a los equipos indicados para lograr esto. Imagínense el Estado. El Estado es un cliente muy grande que tiene muchísimos contratados o muchas empresas que van a proveer de estos servicios o que van a proveer de las obras que se vayan a ejecutar. Para poder
gestionar los proyectos, un aspecto muy importante es gestionar la información. Cuando escuchamos información, probablemente nos referimos a datos y documentos, y realmente eso es. Los datos que nosotros vamos a ir generando, que se van a ir transformando desde una idea hasta un expediente técnico, hasta la ejecución propia de la obra, necesitan ser gestionados, es decir, necesitan estar generados, ordenados, planteados, replanteados, mantenidos, y esa gestión de la información es la evolución actual del uso de BIM. Podríamos decir que en un comienzo eran herramientas, podríamos decir que en una época era una metodología, pero el día de hoy el nombre correcto es gestión de la información. Ese es el nivel de madurez que deberíamos de tener todos nosotros a la hora de hablar de BIM. Es decir, ya no solamente generamos modelos, ya no solamente formamos equipos, sino que tenemos que establecer un marco de trabajo colaborativo en el cual se pueda gestionar la información. Y para eso es sumamente importante que nosotros, como diferentes partes o puntos, stakeholders del proyecto, como arquitectos, ingenieros, constructores, clientes, project manager, cambiemos ese esquema tradicional que teníamos de trabajar de manera lineal y centremos nuestro trabajo o nuestro repositorio de información, de datos, en lo que se llama un modelo BIM. Es decir, asumamos los roles que nos van a corresponder. No todos vamos a hacer lo mismo y de eso se trata este curso. El curso de Fundamentos de Usos de BIM en la Construcción se trata de que ustedes identifiquen por qué parte van a empezar a cambiar, qué es lo que debo de aprender, a dónde me debo de dirigir. Y para lograrlo tienen que entender, o tenemos que entender todos, cuáles son los verdaderos cambios y de qué manera nosotros podemos aportar a este nuevo proceso. Ya no solamente se trata de agarrar la computadora y aprender Revit, ya no solamente se trata de agarrar Navisworks y poder coordinar sobre él, sino que en diferentes momentos vamos a ejecutar diferentes funciones, diferentes roles que al final son capacidades o competencias que se añaden a nuestro perfil profesional para que podamos trabajar en este entorno de colaboración. Algunas de estas habilidades que quiero ir adelantando y que más adelante vamos a detallar son habilidades técnicas, como las habilidades de modelado, las habilidades de coordinación, las habilidades de revisión. Dicho sea de paso, el módulo 2 se trata enteramente de este tipo de habilidades. Las habilidades blandas, que como ya todos debemos de saber, son sumamente importantes para que nosotros logremos lograr resultados, ¿sí? Para eso necesitamos una capacidad de comunicación, la capacidad de trabajar en equipo y sobre todo para algunos de nosotros liderar y motivar a todo el equipo en conseguir estos resultados. Pero tal vez el cambio más grande que se le va a exigir, por ejemplo, a las entidades públicas, son las habilidades de gestión. Habilidades para planificar esta clase de proyectos, para gestionarlos, para empujarlos, llevarlos a cabo y lleguen a su objetivo. Ese conocimiento de gestión de la información que les menciono, el conocimiento del procedimiento público que siempre va a cambiar, el conocimiento de las contrataciones o la procura que se hace en el sector público y en general de la gestión pública. Es decir, ya se podrán dar cuenta de que hay muchos cambios para aprender lo que realmente BIM significa, ¿sí? BIM es algo muy importante, ¿sí? BIM es un cambio tecnológico que va va a exigirnos formar nuevas habilidades y competencias dependiendo del rol en el que estemos. Y de repente algunos de nosotros vamos a tener más de un rol. Así que es deber de este curso explicarles poco a poco cómo estas habilidades o de qué se tratan estas habilidades para que ustedes entiendan cuál es el rol que van a asumir dentro de este panorama. El camino a la adopción de BIM está lleno de retos. Hay muchísimos retos, ¿sí? A nivel profesional, como arquitecto, como ingeniero. A nivel de empresa, si yo soy una empresa que quiero mantenerme competitiva y vigente en este mercado. Y sobre todo, como unión de empresas o entidades públicas, como nación. Así que estamos todos juntos en este reto de la adopción BIM nacional y en general de toda Latinoamérica.